Muy buenos días a todos, bienvenidos, bendiciones, gracias por querer estar aquí. Vamos a estar viendo juntos que el perdón es lo único que cura, que la única forma de psicoterapia es el perdón, que se nos enseña a perdonar en un curso de milagros, en este maravilloso texto que tiene como anexo este librito, que se llama Psicoterapia del Canto de la Oración, y que en la versión actual, la segunda edición, viene ya todo incluido. Esta parte viene como suplementos. Y comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Padre. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, amados hermanos. Anexo a un curso de milagros, psicoterapia. Empezamos ayer leyendo, habíamos empezado antes de ayer viendo la introducción. Vamos a repetirla, la introducción. Acaba de entrarnos una llamada. Vamos a ver. Buenos días, estoy en directo. Hablamos más tarde, ¿de acuerdo? Gracias. Hasta luego. La introducción a la psicoterapia, que dice así: la psicoterapia es la única forma de terapia que existe. Puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es asimismo lo único que puede ser sanado. Solo la mente tiene necesidad de curación. Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo ciertamente parecen reales. Por ello, la psicoterapia es necesaria para que el individuo comience a cuestionar su realidad. Vamos a ponerlo en modo avión. En algunos casos puede comenzar a abrir su mente sin ayuda profesional, pero incluso entonces es siempre algún cambio en su manera de percibir las relaciones interpersonales lo que le permitirá hacerlo. Algunas veces, no obstante, necesita una relación más estructurada y extensa con un terapeuta oficial. En ambos casos la tarea es la misma. Al paciente se le debe ayudar a cambiar de parecer acerca de la realidad de sus ilusiones. Primer punto, el propósito de la psicoterapia. 1. Dicho llanamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos a la verdad. Su finalidad es ayudar al paciente a abandonar su sistema fijo de creencias ilusorias y a empezar a reconsiderar la falsa relación de causa y efecto sobre la que descansa dicho sistema. Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. Dios ha dado a todos un maestro cuya sabiduría y ayuda sobrepasa ampliamente cualquier aportación que un terapeuta terrenal pueda proveer. No obstante, hay momentos y situaciones en las que una relación terrenal paciente-terapeuta se convierte en la manera a través de la cual él ofrece a ambos sus más preciados regalos. 2. ¿Qué mejor propósito podría tener una relación que el de invitar al Espíritu Santo a formar parte de ella y otorgar su propio regalo de regocijo? ¿Qué meta más elevada podría haber para cualquiera que aprender a invocar a Dios y oír su respuesta? ¿Y qué objetivo más trascendente que el de evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Contribuir a que esto tenga lugar es el auténtico propósito de la psicoterapia. ¿Podría haber algo más santo?
Pues la psicoterapia, si se entiende correctamente, enseña el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y a aceptarlo. Y en su curación el terapeuta es perdonado junto con él. 3. Todo aquel que necesita ayuda, sin importar la forma de su desasosiego, se está atacando a sí mismo y consecuentemente su paz interior sufre. Estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el mismo paciente las considera así. De lo que no se da cuenta y necesita aprender es que ese yo que puede atacar y también puede ser atacado es un concepto que él mismo ha inventado. Aún más, lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso está dispuesto a sacrificar su vida por él, pues lo considera su propio ser y ve a ese yo a merced de otros, reaccionando a fuerzas externas tal como éstas exigen, e indefenso ante el poderío del mundo. 4. La psicoterapia entonces debe restablecer en su conciencia la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Debe llegar a estar dispuesto a invertir su manera de pensar y a entender que aquello que él creyó que proyectaba sus efectos sobre él fue causado por sus propias proyecciones sobre el mundo y no viceversa. Por ende, el mundo que ve no existe. Hasta que no acepte esto, al menos en parte, el paciente no podrá considerarse a sí mismo como verdaderamente capaz de tomar decisiones. Y luchará contra su libertad al creer que es su esclavitud. 5. El paciente no necesita creer que Dios es la verdad para avanzar en el camino de la salvación, pero debe comenzar a distinguir la verdad de la ilusión, reconociendo que no son lo mismo, así como a estar paulatinamente más dispuesto a ver las ilusiones como algo falso y a aceptar que la verdad es verdad. A partir de ahí, su maestro lo llevará tan lejos como él esté dispuesto a ir. La psicoterapia tan solo puede ahorrarle tiempo. El Espíritu Santo utiliza el tiempo como lo estima más conveniente y él nunca se equivoca. Bajo su dirección, la psicoterapia es uno de los medios que él emplea para ahorrar tiempo y para preparar maestros adicionales para su obra. La ayuda que él comienza y dirige es ilimitada. Sea cual sea la ruta que el Espíritu Santo elija, toda psicoterapia conduce finalmente a Dios. Mas esta decisión se le deja a él. Todos somos sus psicoterapeutas, pues quiere que todos seamos sanados en él. Ser psicoterapeuta del Espíritu Santo es ser sanado en él, porque lo que hace el Espíritu Santo es que sanemos juntos, paciente y terapeuta, maestro y alumno. Pues vamos con el punto 2, el proceso de la psicoterapia. Introducción. 1. La psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que uno se ve a sí mismo. Esto es lo mismo que decir perdonar. Estamos, como hemos visto, queriendo intercambiar el concepto del yo que nos hemos inventado por nuestra verdadera identidad. Veíamos en el punto 1 del propósito de la psicoterapia que de lo que no nos dábamos cuenta y lo que necesitábamos aprender es que ese yo que conformábamos, todos venimos, como nos dice también un curso de milagros, en el capítulo 31, todos venimos a conformar el concepto del yo. Venimos sin un yo y durante nuestra vida se va conformando. En psicología hay una de las asignaturas que se llama teoría de la personalidad. Y lo que se aprende en esa asignatura es precisamente que venimos a formar
una personalidad, un personaje, el concepto del yo frente a nuestro verdadero ser, porque esa sería la idea, el concepto del yo frente a nuestro verdadero ser, nuestra verdadera identidad. Si nos vamos al capítulo 31, tenemos en el punto 5 el concepto del yo frente al verdadero ser. Las enseñanzas del mundo se basan en un concepto del yo que se ajustan a la realidad mundana. Ese yo que creemos ser puede atacar y ser atacado, porque creemos que es una entidad separada del resto de la filiación y de Dios mismo. Y como tal, se adapta muy bien a esa realidad mundana, pues una imagen que encaja perfectamente en un mundo, pues es una imagen que encaja perfectamente en un mundo de sombras e ilusiones. En el mundo de sombras se puede entresacar una figurita como figura principal y entresacarla del resto, que eso es lo que cada uno hacemos con el concepto del yo. En él, en ese mundo, se encuentra como en su propia casa y todo lo que ve es uno con ella. Este es mi mundo, esta es mi casa. El propósito de las enseñanzas del mundo es que cada individuo forje un concepto de sí mismo. Este es su propósito, que venga sin un yo y que fabriques uno a medida que creces. Y cuando hayas alcanzado la madurez, lo habrás perfeccionado para así poderte enfrentar al mundo en igualdad de condiciones y perfectamente adaptado a sus exigencias. Tú forjas un concepto de ti mismo el cual no guarda semejanza alguna contigo. Nuestra verdadera identidad crística, espiritual, no guarda semejanza alguna con el concepto del yo que nos inventamos en este mundo. El concepto del yo que nos inventamos en este mundo es un ídolo, concebido con el propósito de que ocupe el lugar de tu realidad como hijo de Dios. El concepto de ti mismo que el mundo te enseña no es lo que aparenta ser, pues se concibió para que tuviera dos propósitos, de los cuales la mente solo puede reconocer uno. Es un mundo dual. Tengo el propósito de darle una cara de inocencia al mundo, pero creyendo en la culpabilidad. Y por lo tanto la culpabilidad tendré que intentar estar desplazándola fuera continuamente, proyectándola sobre el mundo para yo verme inocente por comparación, por contraste. Así veníamos a conformar ese concepto del yo, intentándonos quedar con la cara de inocencia solo para nosotros y que el resto del mundo parezca más culpable. Y ese concepto del yo es lo que atesoramos, es nuestro ídolo, lo defendemos, incluso estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por él. Ese yo es el sustituto de nuestro verdadero ser y está expuesto a las fuerzas externas, indefenso ante el poderío del mundo. Pues bien, con la psicoterapia lo que tenemos que estar dispuestos, con el perdón, lo que tenemos que estar dispuestos, decir psicoterapia es lo mismo que decir perdón, tenemos que estar dispuestos a cambiar la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos. En el mejor de los casos, este nuevo yo es un concepto más benévolo de uno mismo. Pero no se puede esperar que la psicoterapia establezca lo que es real. Tenemos que tener en cuenta que cuando Jesús nos habla en este texto de la psicoterapia, nos habla de una psicoterapia al uso, a la antigua usanza. Primero se nos habla de qué pasaba en la psicoterapia. El que iba a la psicoterapia era porque no se sentía bien con sus relaciones interpersonales, con su relación con el entorno. Y por eso acudía aparentemente a un profesional que parecía tener herramientas que le podía traspasar al que no se estaba sintiendo a gusto para que usara esas herramientas en su vida y mejorara sus relaciones interpersonales. Por eso,
va a intentar cambiar un concepto de un yo que no le parece que esté bien adaptado a su entorno por un nuevo concepto del yo. ¿Qué pasa con la psicoterapia del mundo ilusorio? Que lo que hace es cambiar las cosas en el mundo del efecto. Por eso la psicoterapia vista a la antigua usanza no hace nada y no puede establecer lo que es real frente a lo que no lo es. Porque para la psicoterapia este mundo, para la psicoterapia a la antigua usanza, sin usar el perdón, el mundo es real. Por lo tanto, no es la función de la psicoterapia establecer lo que es real y lo que no lo es. Si consigue abrirle paso a la realidad, ya ha logrado el máximo éxito posible. Lo que es real ha sido establecido por Dios en el momento de la creación. Y la psicoterapia bien usada o bien encaminada, lo que hace es apuntar a la verdad. Permite que la verdad se abra paso en el mundo de las sombras y nos recuerde que solo Dios es real y nosotros como identidad crística junto con Él. Su función consiste en última instancia en ayudar al paciente a lidiar con el error fundamental, la creencia de que la ira le puede proporcionar algo que él realmente desea y de que al justificar su ataque se está protegiendo a sí mismo. Cuando creíamos vivir en este mundo creyendo que el mundo era real, creíamos que el ataque, que nuestra ira, estaba justificada, que había una amenaza en el entorno y que nos teníamos que defender. Si nos fijamos en cómo parecen vivir los animales parecen vivir así. Establecen relaciones especiales. Por ejemplo, podemos ver los perros. Los perros consideran, casi todos los animales consideran las camadas, ¿no? Lo que para los humanos serían las familias, para los animales en general podríamos llamarlo camadas. Esas camadas parecen considerarse sus relaciones especiales y los que no son miembros de la camada son una amenaza. Por lo tanto, tanto los animales como los humanos, los que llamamos animales no humanos como los humanos, vivíamos en una ilusión de constante amenaza de un entorno hostil, un entorno amenazador. Al no ser todos iguales, los que no eran miembros de la misma camada o familia podrían ser nuestros enemigos. Por eso vivíamos con una sensación de amenaza continua y por eso la emoción propia de este mundo es el miedo. Santa Rosa Otero Sánchez, estoy totalmente contigo en que el perdón es maravilloso, pero hay cosas en la vida en que se pueden perdonar, porque hay cosas que, bueno, puede ser una equivocación, un malentendido, pero cuando son cosas muy fuertes con personas que hoy por hoy, verdad, que no se pueden defender y que, a ver, voy a volver a la última parte. Bueno, puede ser una equivocación, un malentendido, pero cuando son cosas muy, muy fuertes con personas que hoy por verdad que no se pueden defender y haciéndole a esas personas tanto, tanto bien que a unas personas tan cercanas y haciendo daño a unas personas, una persona que hoy no se pueden defender y que esas personas, se repite la frase, hizo tanto, tanto bien, eso es muy difícil de perdonar y te lo dice una persona que jamás con sus faltas y sus virtudes hizo daño a nadie. Bueno, nosotros lo que estamos estudiando aquí, hermanos milagrosos, Santa Rosa Otero Sánchez, es el perdón verdadero. No el perdón a la antigua usanza, que lo veremos también, que es un perdón que señala al otro como que ha hecho algo erróneo, y eso para nosotros es lo que definimos como un pecado. Este hermano ha pecado, eso no se puede perdonar.
porque Jesús nos lo deja muy claro en la definición de qué es el perdón cuando hablamos del libro de ejercicios, de la segunda parte del libro de ejercicios. El primer punto de reflexión es el perdón a partir de la lección 220. Tenemos qué es el perdón y Jesús nos dice que el perdón no perdona pecados, no perdona hechos. Si consideramos que es un hecho, no se puede perdonar. Esa es la base del perdón. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado y desde este punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. Nos podemos ir a la primera parte del libro de ejercicios, donde Jesús nos va a enseñar, porque estamos hablando, hermanos milagrosos, los que no seáis estudiantes del curso de milagros y estéis atendiendo a esta comunicación, probablemente no entenderéis de qué clase de perdón estamos hablando, porque por eso estudiamos y hemos hecho tantos talleres y manifestaciones de qué es la metafísica de un curso de milagros, porque lo que vemos es que lo que está ocurriendo aquí es una proyección y por eso se puede deshacer. Aquí no hay hechos. Como vemos, las primeras lecciones de un curso de milagros nos dicen: nada de lo que veo tiene ningún sentido, tiene ningún significado. Yo le he dado a todo lo que veo todo el sentido, todo el significado que tiene para mí. Por eso no entiendo nada de lo que veo, porque los pensamientos que pienso no significan nada, no tienen ningún sentido. Son como las cosas que veo en esta habitación, porque en realidad yo cuando me disgusto no estoy disgustado por la razón que creo. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Creo ver algo ahí que no está. Y lo que en realidad me haría a mí feliz no lo estoy viendo, porque solo estoy viendo el pasado, solo estoy viendo una proyección, una historia de ataque-defensa. Yo no estoy viendo a mi hermano tal como es ahora. Estoy viendo una alucinación mental que no existe. Para que este curso de milagros se entienda, hay que querer aceptar la metafísica como cierta. Hay un punto que se llama sombras del pasado. Vamos a ver si lo encontramos. En el capítulo 17.3, página 394 del texto, página 394, donde Jesús nos deja muy claro que en realidad nosotros hemos conformado ese concepto del yo, que son como figuras tenebrosas proyectadas en una pantalla de un mundo cruel, de un mundo hostil. Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. El perdón es una forma selectiva de recordar que no se basa en tu propia selección, pues las tenebrosas figuras que quieres hacer inmortales son enemigos de la realidad. Procura estar dispuesto a perdonar al Hijo de Dios por lo que no hizo. Perdono a mis hermanos por lo que no han hecho. Si creo que lo han hecho, no se puede perdonar. Las tenebrosas figuras son los testigos que traes contigo para demostrar que el Hijo de Dios hizo lo que no hizo. Puesto que las traes contigo, las oirás. Y tú, que las conservas, porque tú mismo así lo elegiste, no puedes entender cómo llegaron hasta tu mente ni cuál es su propósito. Representan el mal que crees que se te infligió. Los traes contigo solo para poder devolver mal por mal, ojo por ojo, diente por diente, con la esperanza de que su testimonio te permita pensar que otro es culpable sin que ello te afecte a ti. Hablan
tan decididamente en favor de la separación que nadie que no estuviese obsesionado por perpetuar la separación podría oírlas. Te ofrecen las razones por las cuales deberías entablar alianzas no santas a fin de apoyar los objetivos del ego y hacer de tus relaciones testimonios de su poder. Son estas tenebrosas figuras las que quieres santificar el ego ante tus ojos y enseñarte que lo que haces para mantenerlo a salvo es en realidad amor, que el ataque es amor, que me tengo que defender porque me están atacando. Esas tenebrosas figuras siempre hablan de venganza y todas las relaciones que entablan son absolutamente dementes. Tales relaciones tienen sin excepción el propósito de excluir la verdad del otro, así como la verdad acerca de ti. Por eso es por lo que ves tanto en ti como en el otro lo que no está ahí, haciendo de ambos los esclavos de la venganza. Y por eso es por lo que cualquier cosa que te recuerde tus resentimientos pasados te atrae y te parece que es amor, independientemente de cuán distorsionadas sean las asociaciones que te llevan a hacer esa conexión. Fijaos que nos hablamos del amor a mí mismo. Me tengo que amar, porque los demás me maltratan. Yo tengo que enaltecerme yo. Y a eso lo llamamos autoestima y lo llamamos amor. Y finalmente, esa es la razón de que todas las relaciones de este tipo se conviertan en intentos de unión a través del cuerpo, pues solo los cuerpos pueden considerarse medios de venganza. Es evidente que los cuerpos son el foco central de todas las relaciones no santas. Has aprendido esto por experiencia propia, pero de lo que tal vez no te des cuenta es de todas las razones que hacen que la relación no sea santa, pues la falta de santidad procura reforzarse a sí misma, tal como la santidad lo hace, atrayendo hacia sí lo que percibe como afín a ella. No es con el cuerpo del otro con el que se intenta la unión en la relación no santa, sino con los cuerpos de los que no están ahí, pues ni siquiera el cuerpo del otro, que de por sí es una percepción de él seriamente limitada, es el foco central tal como es, o al menos no del todo. Lo que se puede emplear para fantasías de venganza y lo que más fácilmente puede asociarse con aquellos contra quienes realmente se busca la venganza es donde se centra la atención, y son estas partes las que se seleccionan como las únicas que tienen valor. Cada paso en el proceso de entablar, mantener y romper una relación no santa es un avance progresivo hacia una mayor fragmentación y una mayor irrealidad. Las tenebrosas figuras se vuelven cada vez más imperantes y la importancia de aquel en quien parecen manifestarse disminuye. Lo que nos muestra Jesús aquí es cómo proyectamos un mundo de figuras sombrías que lo único que pretendemos hacer con él es que nuestra ira esté justificada, que el ataque esté justificado. Eso no sirve para nada. Con eso no vamos a ganar nada. La función del perdón es borrar todas esas interpretaciones proyectadas sobre nuestros hermanos. Como decíamos, la función de la psicoterapia consiste en última instancia en ayudar al paciente a lidiar con el error fundamental, la creencia de que la ira le puede proporcionar algo que él realmente desee y que, al justificar su ataque, se está protegiendo a sí mismo. ¿Qué es lo que necesita protección? Algo que es vulnerable. Si nos identificamos con un cuerpo, creeremos que tenemos que defendernos. En la medida en que llegue a darse cuenta de que eso es un error, en esa misma medida se ha salvado. El Hijo de Dios tiene que aprender que el ataque nunca está justificado. Cuando vemos en el capítulo 5, curación y plenitud, cómo el ego nos interpreta cuál es la situación en la que nos encontramos. Punto 5, el uso que el ego hace de la culpabilidad. En el párrafo 3, fijaos cómo nos define Jesús al ego.
El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Cuando yo, el Hijo de Dios, la mente del Hijo de Dios, cree que se separa de su fuente, cree que lo hace atacando a Dios. Para ser un ser individual tengo que haber atacado a Dios. Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El Hijo de Dios se inventa este mundo para que parezca que puede ser su propio creador, quitarle el poder a Dios de crear y usarlo solo para sí. El hijo pródigo que creyó que podía irse de la casa del padre para crear por su cuenta. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. El ego cree que yo, la mente, ataqué a mi padre, porque el ego me dice que yo soy un ser individual. Si te identificas con el ego, con ese ser individual, con un cuerpo, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado, porque entonces estaré esperando la iracunda respuesta de Dios. Porque si, como dicen las leyes del caos, la segunda ley dice que aquí no hay nadie que no peque, la tercera dice que como no hay nadie que no peque, Dios me considera un pecador también. Dios entonces se ha vuelto mi enemigo y ya no puedo recurrir a él en busca de ayuda. Por lo tanto, Dios lo que quiere es castigarme, verme muerto, que expíe mediante el sacrificio. Si no me mata, me va a hacer sufrir lo indecible para que expurgue mis pecados, porque le he traicionado, he pecado, lo he hecho, le he traicionado. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana la idea de atacar a Dios, nunca olvides que el ego es demente. El ego es la manifestación de la locura en el Hijo de Dios. Por eso, la enfermedad es creerse un ego. La mente errada es la mente del ego, y eso es estar enfermo. Para sanar, lo único que hay que hacer es perdonar, cambiar de mentalidad, cambiar de interpretación. El ego representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Me he separado atacando a Dios, he pecado, soy culpable por ello, voy a ser castigado, mejor proyecto toda esta alucinación fuera y que sea el mundo el que ataque, y así mi ira estará justificada y mi ataque estará justificado. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él, una parte de su mente, y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que cuando no se perdona, tiene que ser proyectado fuera para no quedarme con él, para mí. Si yo acepto esta interpretación del ego, que es la que teníamos todos, aunque la habíamos sacado de la conciencia, esa es la interpretación que teníamos mientras creíamos estar aquí. Por eso el ataque estaba totalmente justificado. En la medida, por lo tanto, en la que ahora lleguemos a darnos cuenta de que esto es un error, en esa misma medida nos hemos salvado. Jesús nos dice en el capítulo 6, en la introducción, las lecciones del amor, introducción. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no siempre es tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación. Me lo están haciendo a mí, los otros. Lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otros por ello. Sanar es reconocer que nadie me lo está haciendo a mí, que son solo mis propios pensamientos iracundos los que me están afectando.
no te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dado estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión, igualmente irracional, de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué puedes esperar de premisas dementes sino conclusiones dementes? La manera de desvanecer una conclusión demente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado, tú eres el invulnerable Hijo de Dios. Has sido creado invulnerable, inmutable, impecable como Dios. Por lo tanto, tu seguridad está garantizada por Dios. Tú no puedes ser atacado, por lo tanto el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Porque tenemos que recordar que somos el poderoso Hijo de Dios. El poderoso Hijo de Dios percibe lo que quiere percibir. Según sean nuestras creencias, así percibiremos. Volvemos al punto 2, el proceso de la psicoterapia, párrafo 2. Los pacientes no inician una relación terapéutica con este objetivo en mente, con el objetivo de salvarse del concepto del yo que se había inventado, que era un concepto del yo bélico, porque era un concepto que había que defender a capa y espada. No inician la relación terapéutica con este objetivo. Por el contrario, tales conceptos significan muy poco para ellos, o no necesitarían ayuda. Su meta es conservar intacto el concepto que tienen de sí mismos, pero sin el sufrimiento que ello conlleva. El paciente, cuando llega a terapia, lo que busca es seguir manteniendo su concepto del yo, pero que no le duela, que no haya sufrimiento en él. Todo su equilibrio descansa sobre la creencia de mente de que esto es posible. Oye, que quiero que se me quiten los efectos, pero no quiero dejar de pensar sobre mí mismo que soy este cuerpo, que soy este personaje. Y como para la mente sana es claramente imposible, lo que andan buscando es magia. Lo que andábamos buscando cuando no queríamos perdonar era actuar en el mundo del efecto, cambiando cosas ahí fuera, sin cambiar de mentalidad, de interpretación acerca de ello, sin sanar realmente. En la ilusión, lo imposible se consigue fácilmente, pero solo a costa de hacer las ilusiones reales. Estamos en un mundo inventado y en este mundo vas ahí fuera a base de pagar por cosas, a base de hacer alianzas con otros para que te consigan cosas, a base de insistir, de llorar, de manipular, de hacerte el gracioso. Se consigue cambiar las cosas en el mundo del efecto, pero a costa de hacer que las ilusiones parezcan reales. El paciente ya ha pagado ese precio. Ahora quiere una ilusión mejor. El paciente va a terapia pagando. Oye, mira, tú sabes cómo hacer que cambien mis circunstancias. Quiero la magia, quiero una ilusión mejor. Ya estoy aquí, ya estoy en el mundo, ya he pagado por venir al mundo, ya estoy sufriendo, pero ahora quiero una ilusión mejor. 3. Al comienzo, pues, la meta del paciente y la del terapeuta son divergentes. Tanto terapeuta como paciente pueden abrigar conceptos falsos de sí mismos, pero aún así sus respectivas percepciones sobre lo que constituye una mejoría no puede sino diferir. Cuando el sanador no ha sanado, el sanador cree que el paciente tendrá que cambiar cosas en el concepto de sí mismo, aparte de hacer magia. El concepto de mejoría diferirá según el paciente y según el terapeuta. El paciente espera aprender cómo lograr los cambios que desea, pero sin alterar de manera significativa el concepto que tiene de sí mismo. De hecho, espera que este concepto se estabilice lo suficiente para incluir dentro del mismo los poderes mágicos que busca en la psicoterapia y que se supone que tiene el psicoterapeuta. Desea volver invulnerable lo vulnerable. Desea hacer que el cuerpo le ofrezca lo que desea. Desea que lo vulnerable, su identificación con un cuerpo, se vuelva invulnerable.
que lo finito se vuelva ilimitado, lo que es un cuerpo dure para siempre y esté bien. El yo que ves es su Dios. El yo que ve este cuerpo con el que se identifica, es su Dios, y lo único que procura es servirle de la mejor manera posible. Hemos erigido al yo como el Dios, el héroe del sueño, lo que hay que adorar. La mente se ha postrado para adorar a un cuerpo, todo por y para el beneficio del cuerpo. 4. El terapeuta, no importa cuán sincero pueda ser, debe querer cambiar el concepto que el paciente tiene de sí mismo de alguna manera que él considere real. El terapeuta creerá que tiene que cambiar sus maneras de verse a sí mismo para mejorar su situación. La tarea de la terapia es reconciliar estas diferencias. Con suerte, ambos aprenderán a abandonar sus metas originales. Uno no quiere cambiar el concepto del yo, pero quiere incluir en ese concepto poderes mágicos para poder actuar en el mundo a su manera. El otro, el terapeuta, quiere darle ciertos poderes mágicos, pero a base de que cambie también el concepto del yo que tiene. Ambos, como vemos, pueden abandonar esas metas originales que no significan nada y que no suponen nada, porque hacer magia, cambiar las cosas en el mundo de la forma sin cambiar de mentalidad, sin perdonar, no sirve para nada, no sana. Ambos tienen que querer sanar. Con suerte ambos aprenderán a abandonar sus metas originales, pues solo en las relaciones se puede encontrar la salvación. Es juntos como ambos van a poder ver que en realidad el otro es nuestro Salvador y usarle de espejo para ver cómo realmente me estoy viendo. Al comienzo es inevitable que tanto pacientes como terapeutas acepten por igual metas poco realistas, que no están completamente libres de matices mágicos. Finalmente, dichas metas se abandonarán en las mentes de ambos. Jesús nos plantea la situación como que el paciente y el terapeuta empiezan siendo sanador no sanado y paciente que está por sanar. Y que al ir abandonando las metas poco realistas de cada uno de ellos, al ir abandonando los poderes mágicos que creen que les ofrece la terapia y que toda terapia que use la magia para sanar no sana en absoluto, al ir abandonando la creencia de que la magia sirva de algo, las mentes de ambos sanarán. Pues muchísimas gracias. Acabamos de releer lo que era la introducción a la psicoterapia. Hemos visto de nuevo también el propósito de la psicoterapia y hemos leído y profundizado en el proceso de la psicoterapia introducción. Muchas gracias, bendiciones, bienvenidos.